el primer milenio. Un viaje de 1000 años, desde el año 1 hasta el año 1000 después de Cristo. Un tiempo de profundas transformaciones que sentaría las bases de nuestro mundo moderno. Fue una época donde imperios nacían y morían, nuevas creencias barrían continentes, y la vida, para la mayoría, era una constante lucha por la supervivencia. Desde los primeros días del Imperio Romano hasta el umbral de la Edad Media, vamos a explorar cómo era vivir en cada uno de estos siglos, desgranando los hechos clave que marcaron cada centuria. Comenzamos nuestro viaje en el siglo I. El Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido. Octavio Augusto, el primer emperador, llevaba casi 30 años en el poder, manejando un vasto territorio. En esta centuria un carpintero llamado Jesús predicó por la región de Judea. Tras su muerte en una cruz, sus seguidores, los discípulos, se extendieron por el mundo romano, llevando una nueva fe. Figuras como el apóstol Pablo jugaron un papel clave en documentar y difundir el cristianismo. Mientras tanto, en Roma, una serie de emperadores subían al trono: Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito. Calígula dejó fama de excéntrico. Nerón persiguió a los primeros cristianos. Tito, por su parte, destruyó el templo de Jerusalén. Con todo, la ciudad de Roma vio el inicio de grandes obras, como la construcción del Coliseo, un enorme anfiteatro. Más allá de Roma, otros imperios florecían. En el este, la Persia Parta y la dinastía Han en China eran potencias. En el continente americano, la gran ciudad de Teotihuacán ya albergaba a miles de personas. A pesar de las duras condiciones de vida, hubo avances. En Roma, apareció el códice, una forma temprana del libro que cambiaba la manera de guardar información. El ingeniero griego Herón de Alejandría inventó una rudimentaria turbina de vapor. En China, ingenieros como Du Xi desarrollaron el fuelle hidráulico para mejorar la fundición de hierro. Pero la vida también era frágil. Un terremoto devastó 12 ciudades en la región romana de Lidia. Años más tarde, una hambruna en Judea se llevó miles de vidas. Y en el año 79, el volcán Vesubio entró en erupción, sepultando por completo las ciudades de Pompeya y Herculano bajo ceniza y lava, matando a sus más de 20.000 habitantes. Pueblos y aldeas quedaron ocultos bajo metros de material volcánico. El siglo II trajo un periodo de gran estabilidad para el Imperio Romano, una verdadera edad de oro. Emperadores como Trajano, Adriano y Antonino Pío, conocidos como los 5 buenos emperadores, gobernaron con mano firme. Marco Aurelio, el último de ellos, se convirtió en un símbolo de la filosofía estoica. Roma continuaba su expansión, añadiendo territorios como Dacia. A pesar de las persecuciones, la religión cristiana siguió ganando adeptos. Sus primeros teólogos, como Clemente de Roma, trabajaban en consolidar su doctrina. En la ciudad de Roma, se levantó el grandioso Panteón, un templo dedicado a todos los dioses. Mientras tanto, en China, la dinastía Han alcanzaba su máximo esplendor, aunque la rebelión de los turbantes amarillos anunciaba problemas. En el continente americano, las civilizaciones maya y zapoteca continuaban su desarrollo, y el budismo se extendía por Asia. La ingeniería romana dio pasos gigantescos. Perfeccionaron el hormigón, una mezcla barata y duradera de cal, ceniza volcánica, arena y agua, que permitió la construcción de obras maestras como la cúpula del Panteón. También levantaron el muro de Adriano en Britania, una impresionante fortificación de casi 118 kilómetros para defender las fronteras. Desde China llegaron inventos como los primeros prototipos de la brújula, el papel y el sismógrafo. En India, los matemáticos sentaron las bases del concepto del cero. Sin embargo, este siglo también enfrentó calamidades. Entre los años 165 y 180, la peste antonina arrasó el Imperio Romano, matando a millones de personas. Fue un golpe brutal para la población y la economía. El siglo III fue un tiempo de profunda agitación, especialmente para el Imperio Romano. Este periodo se conoce como la crisis del siglo III, marcada por una economía tambaleante, constantes guerras civiles y una anarquía militar. En solo 50 años, hasta 26 emperadores se sucedieron en el poder, muchos de ellos asesinados en batallas o complots. A pesar de la inestabilidad, hubo decisiones importantes. En el año 212, el emperador Caracalla extendió la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, aunque los esclavos seguían sin derechos. Sin embargo, la humillación más grande llegó en el año 260, cuando el emperador Valeriano fue capturado por el imperio sasánida de Persia, algo nunca antes visto. La crisis empezó a mitigarse con el ascenso de Diocleciano en el 284. Él impulsó reformas drásticas, incluyendo la tetrarquía, un sistema que dividía el poder entre 4 gobernantes para estabilizar el vasto imperio. Mientras Roma luchaba, el panorama global también cambiaba. En China, la dinastía Han cayó, y el imperio sasánida se fundó en Persia.
convirtiéndose en una gran potencia. En cuanto a la tecnología, los romanos continuaron perfeccionando sus acueductos y sistemas de agua, introduciendo tuberías de plomo. Si bien eran un avance, este material inició un lento proceso de envenenamiento por plomo que afectaría a la población durante siglos. En China, la ingeniería de relojes y otras máquinas complejas seguía evolucionando. Este siglo también vio grandes tragedias. Una serie de sequías en Europa provocaron hambrunas masivas, y entre los años 249 y 262, la peste de Cipriano asoló el Imperio Romano, matando a una cuarta parte de la población en algunas regiones. Se estima que en el peor momento, unas 5.000 personas morían cada día solo en la ciudad de Roma. El siglo IV fue un torbellino para los cristianos. Empezó con la gran persecución de Diocleciano, un período brutal entre los años 303 y 313, donde muchos fueron asesinados por su fe. Pero la situación dio un giro completo. En el año 313, el emperador Constantino el Grande legalizó el cristianismo en todo el Imperio Romano, lo que cambió su destino para siempre. Más tarde, su madre, la futura Santa Helena, viajó a Jerusalén en busca de la tumba de Jesús, regresando, según la tradición, con importantes reliquias. Finalmente, en el año 380, el emperador Teodosio III convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio. Constantino también tomó otra decisión monumental. Dividió el Imperio Romano en Occidente y Oriente, y fundó Constantinopla, una nueva capital para el Imperio Oriental. Este siglo es recordado como el siglo de los padres de la Iglesia, con figuras intelectuales como San Jerónimo y San Agustín, que sentaron las bases del pensamiento cristiano. Sin embargo, las fronteras de Roma no estaban tranquilas. Pueblos como los hunos invadieron el imperio sasánida en Persia, y los visigodos, huyendo de los hunos, cruzaron el río Danubio y se adentraron en territorio romano. En la batalla de Adrianópolis, en el 378, los visigodos derrotaron al ejército romano, matando incluso al emperador Valente. Fue una señal clara de la creciente debilidad de Roma. En el arte, el paganismo romano comenzó a mezclarse con los símbolos cristianos, transformando dioses y diosas en figuras angelicales. En la ciudad de Roma, se construyó el imponente Arco de Constantino, un monumento que todavía se alza majestuoso. En México y Mesoamérica, grandes ciudades como Teotihuacán y las civilizaciones mayas continuaban desarrollándose. A mediados de siglo, un fuerte terremoto golpeó Complutum, la actual Alcalá de Henares en España, provocando el eventual abandono de la ciudad. El siglo V es, sin duda, el que marcó un antes y un después en la historia de Europa. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente, debilitado por siglos de crisis, invasiones bárbaras y problemas internos, se desmoronó. Este evento es considerado por muchos como el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media. Décadas antes, en el año 410, los visigodos ya habían saqueado la propia ciudad de Roma, una humillación impensable. Más tarde, los vándalos ocuparon Cartago, una provincia estratégica en el norte de África. Europa también sufrió la furia de los hunos, liderados por el temible Atila. Aunque fue derrotado en el año 451 en la batalla de los Campos Cataláunicos, Atila siguió siendo una amenaza. La historia cuenta que Atila no llegó a invadir Roma en el 452, bien por la persuasión del Papa León y bien por el cansancio de su ejército. El rey huno murió un año después. Mientras Occidente se fragmentaba, en China persistía la época de los 16 reinos, con pequeñas monarquías en constante conflicto. En India, el imperio Gupta fue invadido por otros pueblos hunos. En el continente americano, los mayas construyeron importantes estructuras en Tikal y fundaron Chichén Itzá, que se convertiría en una ciudad clave. En este siglo, surgieron inventos significativos: el chaturanga, un juego precursor del ajedrez, el arado pesado, las herraduras de metal para los caballos y la rueda de hilar. En India, se registró el primer uso documentado del concepto de cero en las matemáticas. Aunque los registros no hablan de grandes desastres naturales, es muy probable que sequías, hambrunas y enfermedades continuaran afectando la vida de la gente. Con la caída de Roma en Occidente, el siglo VI marca la entrada de Europa en plena Edad Media. Fue un tiempo de gran incertidumbre, con el continente fragmentado en numerosos reinos germánicos que luchaban por el poder y las tierras. De estas convulsiones, emergió el pueblo franco, forjando un dominio que abarcaría las actuales Alemania y Francia. Mientras tanto, en el este, el Imperio Bizantino, la continuación de Roma en Oriente, experimentaba un resurgimiento. Bajo el emperador Justiniano el imperio se expandió, recuperando el norte de África de los vándalos e intentando restaurar la autoridad romana en la península itálica. El imperio sasánida en Persia también alcanzó la cumbre de su poder bajo Cosroes y, en Asia, el imperio Gupta de India llegó a su fin, en parte por nuevas invasiones de pueblos hunos. China, después de más de un siglo y medio de división, fue reunificada por la dinastía Sui. En el continente americano,
la gran ciudad de Teotihuacán, iniciaba su declive, mientras que el mundo maya vivía un periodo de esplendor. Pero este siglo también trajo un sufrimiento inmenso. El año 536 fue especialmente sombrío debido a un invierno volcánico global, probablemente causado por una erupción en Islandia. Esto provocó malas cosechas, hambrunas y muertes por toda Europa. Poco después, entre los años 541 y 542, llegó la plaga de Justiniano, la primera pandemia de peste bubónica conocida en el mundo. Esta enfermedad devastó Constantinopla y el Imperio Bizantino, matando a una cantidad estimada de hasta 50 millones de personas. El emperador Justiniano fue uno de los pocos que contrajo la peste y logró sobrevivir. El siglo VII fue testigo de un evento que redefiniría el mapa del mundo, el surgimiento del Islam. En el año 610, el profeta Mahoma fundó esta religión monoteísta en Arabia. En tan solo un siglo, el Islam se expandió con una velocidad asombrosa, cubriendo toda la península arábiga, el levante mediterráneo, partes de Asia y el norte de África. Los ejércitos islámicos, bajo los califatos Rashidun y Omeya, llegaron a conquistar el 75% de los territorios cristianos del Imperio Bizantino. Mientras tanto, los bizantinos lograron resistir el asedio de Constantinopla en el año 670, manteniendo una pequeña parte de Asia Menor. En China, la poderosa dinastía Tang tomó el relevo de la Sui, estableciendo un vasto imperio con bases militares que iban desde Corea hasta Asia Central, marcando el inicio de un gran apogeo cultural chino. En India, el emperador Harsa unificó el norte del país. Este siglo también trajo conflictos y cambios. En el 615, el imperio sasánida de Persia saqueó Jerusalén, llevándose, según la tradición, la reliquia de la Veracruz. El año 622 marcó el inicio del calendario islámico con la Égira, la migración de Mahoma. En América, la misteriosa ciudad de Teotihuacán desapareció por razones desconocidas. Hubo importantes innovaciones. Los chinos inventaron el primer cepillo de dientes y, más tarde, el papel moneda. Una revolución económica. Los bizantinos, por su parte, desarrollaron el fuego griego, un arma incendiaria que causó estragos en las flotas árabes que asediaban Constantinopla. A pesar de los avances, la vida seguía siendo precaria. Las consecuencias demográficas de la plaga de Justiniano del siglo anterior aún se sentían. Y en el año 664, una nueva peste devastó Inglaterra, la primera registrada en su historia, pocos años después de un eclipse solar que algunos asociaron con el inicio de la enfermedad. Esta plaga afectó duramente a comunidades como los monasterios. El siglo VIII fue un periodo de confrontación y formación de nuevas potencias. En el año 711, los ejércitos musulmanes que controlaban el norte de África cruzaron el estrecho de Gibraltar, estableciendo a Al-Ándalus en la península ibérica. Sin embargo, la expansión islámica en Europa encontró un límite. En el año 732, el príncipe franco Carlos Martel detuvo a las fuerzas musulmanas en la batalla de Poitiers, a solo 200 kilómetros de París, frenando su avance hacia el corazón del continente. Hacia finales de siglo, una nueva fuerza emergió del norte, los vikingos. Estos hábiles navegantes y fieros guerreros escandinavos comenzaron sus famosos saqueos en las costas europeas y mediterráneas, llegando a fundar reinos importantes. En Asia, la dinastía Tang de China alcanzó su máximo poder bajo el emperador Xuanzong. El imperio Pala se fundó en Bengala. En Japón, comenzó el período Nara, una era de gran desarrollo cultural. Los conflictos no cesaron. En el año 751, los ejércitos árabes derrotaron a las tropas chinas en Asia Central, completando la conquista islámica de la región. En Europa, Carlomagno, el futuro emperador, invadió lo que hoy es el noroeste de Alemania, iniciando una larga lucha de más de 3 décadas contra los sajones para incorporarlos al Imperio Franco y al mundo cristiano. Un evento crucial ocurrió el 25 de diciembre del año 800. Carlomagno fue coronado como el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa León III. Un momento que simbolizó una nueva era en Europa. En el ámbito tecnológico, las herraduras de hierro se hicieron comunes en Europa, mejorando el trabajo con caballos. En China, el monje Yi Qing diseñó un sofisticado mecanismo de relojería para un globo celeste astronómico. Los pictos de Escocia, por su parte, crearon la primera arpa triangular conocida en Europa. Mientras tanto, Japón sufrió una serie de erupciones volcánicas y terremotos, aunque los detalles de sus daños son escasos. El siglo IX vio cómo las incursiones vikingas se intensificaban, sembrando el terror en las costas europeas y estableciendo nuevas colonias, como Dublín en Irlanda, fundada en el año 841. En el continente, el Renacimiento carolingio, un resurgimiento cultural impulsado por Carlomagno, buscaba revivir las glorias de la antigua Grecia y Roma. En el Medio Oriente, el califato abasí florecía en Bagdad. Allí se fundó la Casa de la Sabiduría, una gran academia que atrajo a eruditos de todo el mundo.
Matemáticos como Al-Khwarizmi sentaron las bases del álgebra, un campo que hoy sigue siendo fundamental. Sin embargo, no todo fue progreso, ya que eruditos como Ahmad ibn Hanbal fueron perseguidos por sus ideas religiosas. En Asia, el Imperio Jemer se fundó en Camboya en el 802. La China Tang, que había empezado con esplendor, terminó el siglo con grandes rebeliones internas y una prohibición del budismo. En el continente americano, las civilizaciones mayas de las tierras bajas centrales experimentaron un colapso generalizado, con guerras, abandono de ciudades y migraciones masivas hacia el norte. Este siglo fue testigo del derrumbe del Imperio Carolingio en Europa en el año 888, tras la muerte de Carlos el Gordo. Mientras tanto, en Inglaterra, Alfredo el Grande se convirtió en el primer rey de los ingleses, sentando las bases de una futura nación. En el campo de la ciencia y la tecnología, se produjeron avances notables. Matemáticos indios desarrollaron fórmulas para resolver ecuaciones cuadráticas. Los alquimistas taoístas chinos inventaron la pólvora, un descubrimiento que cambiaría para siempre la guerra y la ingeniería. En Europa, el latín vulgar empezó a diferenciarse, dando origen a las futuras lenguas romances. También se documentó el uso de la piedra de moler giratoria con manivela. Aunque los registros son escasos, es probable que inundaciones, hambrunas y terremotos siguieran siendo parte de la vida. Llegamos al siglo X, un periodo que algunos historiadores de épocas posteriores describieron como una edad de plomo y hierro por su dureza. Sin embargo, fue también un tiempo de importantes consolidaciones y nuevos comienzos. En China, la dinastía Song se estableció, logrando reunificar gran parte del país después de un largo periodo de fragmentación. El mundo musulmán vivió un gran apogeo cultural, especialmente bajo el imperio samánida en Persia y el califato de Córdoba en Al-Ándalus, donde la ciencia y el arte florecieron. El imperio bizantino en el este de Europa también experimentó un resurgimiento cultural y militar. En el Sacro Imperio Romano Germánico, se produjo un auge del arte bizantino, conocido como el Renacimiento otoniano. En el norte de África, el califato fatimí se consolidó y en el año 969 fundó la ciudad de El Cairo, que se convertiría en una de las urbes más importantes del mundo islámico. En América, el colapso de las tierras bajas mayas continuó, pero la ciudad de Chichén Itzá se elevó como una capital clave en Yucatán, mientras que la civilización tolteca iniciaba su esplendor. Desde el norte, el vikingo Eric el Rojo comenzó la colonización de Groenlandia en el año 985. En Europa, los leones se extinguieron, con los últimos ejemplares desapareciendo en el Cáucaso. Los avances tecnológicos no se detuvieron. En China, se inventó la esclusa de peso, un sistema que revolucionó la navegación por canales. Los chinos también comenzaron a usar flechas incendiarias con pólvora en la guerra. En México se registró el primer uso conocido de la fundición a la cera perdida. También se mencionó por primera vez el lúpulo como ingrediente en la elaboración de cerveza. Y en China se inició la publicación de una gigantesca enciclopedia conocida como los 4 grandes libros de Song. A finales de siglo, China sufrió devastadoras inundaciones en el año 991, uno de los desastres más grandes de la centuria. Al acercarse el año 1000, muchas personas en la Europa cristiana vivían con la creencia de que el fin del mundo estaba cerca. Aunque el apocalipsis no llegó, este milenio había transformado el mundo de formas que sus habitantes jamás habrían imaginado. Así, llegamos al final del primer milenio. Un periodo que empezó con un imperio romano en su apogeo y terminó con un continente europeo fragmentado, el nacimiento de nuevas religiones como el cristianismo y el islam, y el florecimiento de culturas en Asia y América. Desde la sofisticación romana hasta las innovaciones chinas, pasando por las grandes migraciones y las devastadoras plagas, la vida en estos 1000 años fue una compleja mezcla de progreso y supervivencia. Los cimientos de muchas de las sociedades y creencias que hoy conocemos se forjaron en estas centurias. Este milenio nos recuerda que la historia es un ciclo constante de cambio, donde cada siglo añade una capa más al intrincado tapiz de la humanidad.